Vamos a conocer el desarrollo histórico de la didáctica. Este constituye un proceso de evolución epistemológica que refleja las transformaciones socioculturales, filosóficas y científicas de cada época. El papel tanto del estudiante como del maestro se han ido transformando, a su vez el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este se ha ido modificando con base en métodos y técnicas propuestos por filósofos, pedagogos y otros importantes investigadores. El concepto de didáctica tiene su origen en el verbo griego didaskein, que se utiliza tanto en activo enseñar como en pasivo aprender. Aprender a ser enseñado. Y también en la forma transitiva con el sentido de aprender por sí mismo. Así, didaxis, que significa enseñanza, y didáctique, techen, el arte de enseñar, citado por González 2001. Lejos de ser una disciplina estática, la didáctica ha transitado desde un arte práctico en la antigüedad clásica, centrado en la formación del orador, hasta configurarse como una ciencia de la mediación pedagógica en la contemporaneidad. Este recorrido evidencia un cambio de paradigma fundamental, el tránsito de un modelo magistrocéntrico y transmisivo característico de la Edad Media y la modernidad contemporánea hacia un enfoque pedagógicamente centrado en el discente, impulsado por las escuelas activas y consolidado por los aportes del constructivismo y las tecnologías y el conocimiento en el siglo XXI. Iniciaremos con la primera etapa, que es Antigüedad Clásica. En esta etapa, el objetivo educativo era la formación del ciudadano libre y el cultivo de la virtud y la retórica. Surgieron dos modelos pedagógicos contrastantes. Sócrates y Platón rescataron la mayéutica, que está basado en el diálogo para dar a luz el conocimiento que ya posee el alma, y el aprendizaje como descubrimiento. El método socrático se basa en la indagación y la dialéctica para buscar la verdad. Platón mencionaba que enseñar es guiar por el camino de la reflexión para que el sujeto le dé forma a su alma. Continuamos con la Edad Media. En esta etapa, la educación estuvo dominada por la Iglesia cristiana. El fin último era la salvación del alma. El método de enseñanza era esencialmente dogmático y autoritario, basado en la fe y la autoridad de los textos sagrados. La escolástica fue el movimiento pedagógico más importante, utilizando la lógica aristotélica para reconciliar la fe y la razón. La enseñanza se centraba en la lectio, la lectura comentada, y la disputatio, el debate. Dos personajes son relevantes en esta etapa: San Agustín, que mencionaba la didáctica como la búsqueda interior de la verdad y la sabiduría. Y Santo Tomás de Aquino decía que la enseñanza es una ayuda para que la persona perfeccione en todas sus dimensiones. Continuamos con el Renacimiento. En esta época surge el humanismo pedagógico. Se vuelve la mirada al ser humano, el antropocentrismo, y a los clásicos grecolatinos. La educación busca el desarrollo integral de la persona, en virtud, cuerpo y espíritu. Autores como Erasmo de Rotterdam y Luis Vives enfatizan la importancia de la experiencia sensorial y el juego, y una pedagogía más práctica y amable, alejada de los castigos medievales. Vives es considerado un precursor de la didáctica moderna y afirma que la enseñanza debe realizarse de acuerdo con la personalidad y naturaleza del alumno. En este sentido, la educación pasa de ser religiosa a rescatar una educación integral de la persona. Se introducen también materias como la ciencia, el arte y la historia. La Edad Moderna. En esta etapa se realizaron diferentes aportes a la didáctica. Wolfgang Rath emplea por primera vez este término, y es el siglo de la didáctica magna de Juan Amos Comenius, quien es reconocido como el padre de la didáctica, basada en los procesos naturales del aprendizaje: inducción, observación, sentidos y razón, y estableció
principios fundamentales, entre ellos la enseñanza para todos, la pansofía, el método intuitivo sensorial basado en la observación directa de las cosas, el orden y gradualidad, es decir, ir de lo simple a lo complejo, y el uso de imágenes. John Locke también hizo interesantes aportes. La didáctica de este autor está basada en la experiencia, la formación de un individuo moral en lo personal y responsable en lo social. También afirma que es una ciencia para disponer la mente del alumno de tal manera que pueda aprender cualquier ciencia partiendo de la observación y la experiencia. Rousseau, con su obra Emilio, también propone una educación natural, centrada en el niño y sus intereses, oponiéndose a la rigidez de su tiempo. Y menciona que el auténtico y real aprendizaje proviene de la experiencia directa, citado en Vilafranca, 2012. Continuamos con el siglo XIX. Aquí surge la escuela pública y obligatoria impulsada por estados nacionales. La didáctica se vuelve más normativa y metódica. Johann Heinrich Pestalozzi establece la socialización y el juego para desarrollar la inteligencia a través de las experiencias. Y Johann Friedrich Herbart sistematiza la enseñanza en pasos formales: la preparación, presentación, asociación, generalización y aplicación, buscando una base científica y psicológica para la pedagogía. Se consolida un modelo de enseñanza enciclopédico y magistrocéntrico. Y Friedrich Frobel, creador de la educación preescolar, habla de la didáctica, la cual se centra en el desarrollo integral del niño, el aprendizaje a través del juego, la reflexión y el contacto con la naturaleza. El siglo XX es el siglo de la pedagogía científica. Surgen escuelas activas y críticas al modelo tradicional. Aquí destacan importantes aportes de Dewey, que habla del aprendizaje activo a través de la experiencia, el pensamiento reflexivo y de la enseñanza en ambientes democráticos. De Crowley introduce los centros de interés y va perfilando su teoría sobre la globalización en la enseñanza y el aprendizaje para la vida. Montessori habla sobre la importancia de las experiencias, a partir de aquellas que son simples y concretas, mediante el uso de objetos didácticos. En la pedagogía crítica de Freire enfatiza la educación como práctica de la libertad y la concienciación, oponiéndose a la educación bancaria. Aquí habla de problematizar la realidad mediante el diálogo con el docente para crear conciencia crítica liberadora. De igual forma, Piaget y Vygotsky, con el cognitivismo y constructivismo respectivamente, hablan de la didáctica, la cual se enfoca en los procesos mentales y la construcción social del conocimiento. El docente es un guía o facilitador, más allá de un mero transmisor de conocimientos. John Dewey menciona que no aprendemos de la experiencia, aprendemos reflexionando sobre la experiencia. Y por último, el siglo XXI, la didáctica se enfrenta a la revolución digital y la globalización. Algunas características claves son las siguientes: las TIC en la educación, el aprendizaje combinado, el blended learning, el flipped classroom, el uso de la IA y los recursos digitales. También el enfoque por competencias. Habla de formar para resolver problemas complejos de la vida real. También rescata la importancia del aprendizaje colaborativo y personalizado, una educación inclusiva y atención a la diversidad, y el rol del docente es de diseñador de experiencias de aprendizaje. La didáctica, sin duda alguna, ha cambiado a través de los años. La enseñanza y el aprendizaje han tenido diferentes concepciones. El rol del docente y del estudiante ha ido cambiando. Se podría pensar que al ser propuestas de hace años no tendrían vigencia o relevancia actualmente, porque el contexto histórico, cultural, político y educativo es distinto. Pero al contrario, dichos aportes a la didáctica siguen permeando y siendo el punto de partida de investigaciones recientes e incluso se han retomado para el diseño de los nuevos programas educativos. Actualmente, el papel del docente cambia de ser un transmisor y el que lo sabe todo a ser un guía.
y el papel del alumno ya no es solo el de receptor, ahora es el protagonista, al ser más activo y significativo. Y no solo se pretende que la didáctica desarrolle en los estudiantes el aspecto cognitivo, sino también el socioafectivo. De igual manera, es importante mencionar que el uso de estrategias y recursos ha evolucionado, ya que se incorpora el uso de materiales diversos y las TIC. Y hay que tener presente que quien enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña al aprender. Freire, 1997.